Buenas tardes, audiencia. Iniciamos hoy un nuevo encuentro en este camino de aprendizaje, en este camino de reflexiones sobre nuestra vida de creyente, nuestra vida de cristianos. Hoy vamos a conversar, vamos a aprender un poquito. Hoy no termina, ¿no? Seguramente van a ser 2 programas sobre los nombres de Dios. Vamos a ver de qué se trata. ¿Sí? Nosotros normalmente estamos acostumbrados acá en lo que es el español, el castellano, acá en nuestro país, en esta tierra latinoamericana, a llamarlo Dios. Y no quiere decir de que, sí o sí sean los nombres que Él se puso, ¿sí? Una aclaración, sino de que de determinadas formas o nombres o maneras de nombrar se fue manifestando nuestro Dios a medida de que caminaba con su pueblo. Así que hoy vamos a ver y escuchar un poquito sobre esto y aprender un poquito más sobre Él. Uno de los mayores anhelos es llegar a conocer mucho de Él, llegar a conocer y a entender muchas cosas también que nos va a servir para mirar la vida también de otra manera. Bueno, voy a comenzar desde el principio. Recuerden ustedes de que el Señor Dios eligió la nación de hebrea, la nación de Israel, como su pueblo. En varios versículos del Antiguo Testamento, dados por diferentes profetas, que ya lo vamos a ver más adelante, Él aclara esa lealtad, esa fidelidad, ese amor por su pueblo. Y bueno, hablamos del pueblo hebreo, hablamos que, como también lo llaman, el pueblo judío, ¿sí? Bueno, ellos tienen parte de lo que es el pueblo judío, ellos le llaman la Torá, ¿sí? ¿Y qué significa la Torá? ¿Sí? La Torá, bueno, en el idioma hebreo, si lo comparamos con la Biblia cristiana, porque nosotros acá lo llamamos, la llamamos la Biblia, la palabra de Dios, la Biblia, ¿sí? Pero podríamos hacer una conexión ahí entre lo que es la Torá, que son los cinco primeros libros del Antiguo Testamento, ¿sí? Ahí tenemos el Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio, que se dice que fueron escritos por el profeta Moisés, inspirado por supuesto por Dios, porque todo lo que contiene la Biblia es su palabra. Entonces, bueno, para que vayamos conociendo un poquito la Torá, porque por ahí escuchamos la Torá, y estamos pensando quizá qué otra religión o qué otro libro o qué es lo que es. No, la Torá es parte del Tanaj, que sería la Biblia hebrea, la Biblia judía, que se divide en 3 partes. Bueno, una de estas partes es la Torá, y que nosotros comparándolas o poniéndole nuestro nombre sería el Pentateuco. Bueno, ¿y qué dicen ellos sobre la Torá? ¿Qué es lo que significa la Torá entre los judíos? Ellos dicen que la Torá es como el plano del mundo. Es como el plano del mundo.
donde Dios va revelándose a medida que ha ido caminando con su pueblo en todo lo que está escrito en esa palabra. Bueno, ellos, la cultura de ellos comienza muy de niños a enseñar lo que es la palabra de Dios. Principalmente todo lo que es la Torá, palabra sagrada. Bueno, y vamos a ver, hablando de lo que son los nombres de Dios, cómo los tienen determinados ellos. Ellos nombran Elohim, que por ahí quizás escuchó alguien del idioma hebreo. Elohim, que es el Dios, ¿sí? Y que ellos lo toman como que es la revelación divina que viene a poner límites acá a este mundo, ¿sí? La revelación divina, o sea, a ocultar cosas en parte y a la vez dar luz, o sea, de alguna manera, digamos, metafórica, como poner límites, ¿sí? Y también ellos lo mencionan como Hashem, al Padre, a Dios. Y para ellos, bueno, Hashem sería el nombre sagrado de las 4 letras, que para ellos es innombrable, ¿sí? No lo mencionan. Pero bueno, que a nosotros nos significaría acá Dios, ¿sí? Dios. Y esa parte, digamos, esa revelación de nuestro Dios sería el que viene a amar a sus criaturas, a la gente, a su creación, a lo que está en el mundo, y dar sin límites. Eso significa para ellos la revelación de Hashem, el Dios infinito. Bueno, eso como para comenzar a entender un poquito cómo ellos entienden, ¿sí? y sienten este ser tan sagrado, ¿sí? Para ellos. Bueno, hoy vamos a leer acá en la palabra y vamos a nombrar 3 de varios de los nombres con los que se los conoce, ¿sí? El primero que elegí para hoy es Dios Todopoderoso, ¿sí? Nosotros acá lo nombramos así. Hablábamos, creo que en los primeros programas o el primer programa, de un poco de las características de Dios, ¿sí? Podríamos hablar de las manifestaciones también, ¿sí? De este Dios todopoderoso, o sea, que todo lo puede, que es imposible para Él. Y allá ellos lo mencionan, los nombran como el Shaddai, ¿sí? El Dios todopoderoso. Y bueno, voy a leer en la palabra estos versículos con la autoridad del Padre, Hijo y el Espíritu Santo. En Génesis 17, versículo 1, versículo 2, versículo 4, versículo 7, más o menos, ¿sí? Como para que ustedes también tomen su Biblia o anoten los versículos y después vayan meditando un poquito. Dice así: yo soy el Dios Todopoderoso, vive en mi presencia y sé intachable. Así confirmaré mi pacto contigo y multiplicaré tu descendencia en gran manera. Este es el pacto que establezco contigo. Tú serás el padre de una multitud de naciones. Hablaba con Abraham. Estableceré mi pacto contigo y con tu descendencia
como pacto perpetuo por todas las generaciones. Yo seré tu Dios y el Dios de tus descendientes. Bueno, ahí Dios Padre está hablando, revelándole a Abraham. Sabemos quién es Abraham, es un patriarca, el padre de la fe, se lo conoce también. Bueno, Dios está estableciendo este pacto, como dice su palabra, pacto perpetuo con Abraham, diciéndole que Él va a ser su Dios y Dios de toda su descendencia, y que va a ser un pacto perpetuo. Y Él se muestra como el Todopoderoso, el Todopoderoso. Bueno, vamos a pasar a otro versículo, hablando ya de la manifestación de Dios como el Altísimo, y que en hebreo, bueno, se lo conoce como el Elión, ¿sí? Y esta manifestación la tenemos en Génesis, capítulo 14, versículo 18. Y dice así: Y Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, le ofreció pan y vino. Luego bendijo a Abraham con estas palabras: que el Dios Altísimo, creador del cielo y de la tierra, bendiga a Abraham. Bendito sea el Dios Altísimo, que entregó en tus manos a tus enemigos. Entonces Abraham le dio el diezmo de todo. Bueno, ahí en la palabra nos menciona esta manifestación del Dios Altísimo. ¿Y qué querrá decir él con Dios Altísimo? No es la altura, ¿sí? No hablamos de la altura en lo literal, sino de que sí hablamos en la altura que tiene que ver con la superioridad, ¿sí? La superioridad, lo supremo, como el Dios único, que no hay más nada más grande, más supremo que Él. Y bueno, esto está escrito en su palabra. El Elión, Dios el Altísimo. Bueno, y otro de los nombres del que voy a hablar hoy es del Dios el Eterno, otra manifestación también del Señor. Y vamos a ir también a Génesis, capítulo 21, versículo 33, Antiguo Testamento. Seguimos con el Antiguo Testamento. Bueno, y dice: Abraham plantó un tamarisco en Berseba y en ese lugar invocó el nombre del Señor, el Dios eterno. Entonces, invocó el nombre del Señor, el Dios eterno. Bueno, como dice la palabra, como nosotros conocemos el significado acá en el castellano, eterno, la eternidad, o sea, fuera de tiempo. Nosotros vivimos como mortales en tiempo, tenemos una cronología desde que nacemos hasta que dejamos este lugar. Pero el Padre está fuera de esa cronología de tiempo. Él vive en la eternidad. Y esto allá
En Israel ellos lo mencionan como Olam, el Olam, que es el Dios eterno. Eso significaría, ¿sí? En su palabra, en su Torah, ellos lo tienen como el Olam. Y tenemos un versículo también acá en el Antiguo Testamento, ya yéndonos a un profeta muy conocido del que vamos a hablar en algún momento, que es Isaías. Isaías capítulo 40, versículo 28. Dice así: ¿acaso no lo sabes? ¿Acaso no te has enterado? El Señor es el Dios eterno, creador de los confines de la tierra. No se cansa ni se fatiga, y su inteligencia es insondable. Él fortalece al cansado y acrecienta las fuerzas de los débiles. Bueno, Isaías nos habla acá, por supuesto, inspirado por el Espíritu de Dios, ¿sí? En su palabra, mostrándonos un poco de alguna manera lo que es esta eternidad del Padre. Porque nosotros, bueno, humanamente nosotros nos imaginaríamos, sí, una persona que vive eternamente, seguramente llegaríamos a imaginar quizás una persona ya de muchos años, de mucha edad, cansada, apenas quizás con sus movimientos, con sus actividades, ¿sí? Que es lo que normalmente nosotros vemos acá en lo terrenal, ¿sí? Por nuestra cronología, por nuestra temporalidad. Pero bueno, nos aclara acá el profeta que el Señor es el Dios eterno. Y dice, creador de los confines de la tierra, no se cansa ni se fatiga, y su inteligencia es insondable, ¿sí? Así que bueno, por más de que nosotros nos imaginemos un ser de mucha edad, nos aclara bien acá el profeta de que no se cansa ni se fatiga, así sea un ser eterno. Y bueno, justamente esa es la manifestación que muestra una característica de él, la eternidad. Y bueno, creo que estos tres nombres que hoy hemos estado leyendo en su palabra y aprendiendo, ¿sí? Su nombre en lo que es la Torá, en el hebreo, nos va a inspirar también para darnos cuenta de poderoso que es este ser, de todopoderoso que es, de altísimo que es, de supremo, y su eternidad, o sea que no tiene fin, no tiene límite. Nosotros sí tenemos un límite, nosotros sí tenemos un final, pero Él no. Él no. Y habrán escuchado en la primera lectura el pacto que Él hace con Abraham, que es el padre de la fe, y bueno, todos nosotros, Israel espiritual, como le dicen, pertenecemos a esa familia de Abraham, somos descendencia de Abraham. Y el Padre, Dios Todopoderoso, hizo un pacto perpetuo con Abraham y toda su descendencia, un pacto eterno. O sea que nosotros tenemos un Padre
que todo lo puede, todopoderoso. Tenemos un Padre que es supremo. No hay nada más poderoso, más grande, más que Él. Él es único. Y tenemos un Padre que no se cansa, Él es eterno, no se fatiga. Puede tener muchos años, pero no se cansa, no se fatiga, y su inteligencia, como dice la palabra, es insondable. El Dios de la perfección. Entonces, meditando en estos versículos, meditando en estos nombres, nos podemos dar cuenta de que si perdiésemos todo en este mundo, digamos que si no tuviéramos nada en este mundo, pero nosotros lo tenemos a Él como Padre, lo tenemos a Él como Dios, no necesitamos nada más, lo tenemos todo. Lo tenemos todo, no hay fuerza, no hay ningún ser, no hay nada que lo supere, que sea más grande. Por más de que tengamos el enemigo que siempre está rondando, buscando a dónde nos hace caer. Pero si nosotros nos aferramos de su palabra, nos aferramos de sus promesas, le creemos. Ustedes escucharon, vuelvan a leer esos versículos. Voy a hacer un pacto perpetuo contigo y tu descendencia, le dijo Abraham. Nosotros somos descendencia de Abraham. Entonces, pensemos en eso. Meditemos en su palabra y seamos felices de saber que no estamos en este tiempo que es corto, en esta vida que es corta, solos, en ningún momento. Tenemos muchas promesas que ya en otro programa vamos a hablar de las promesas de Dios, promesas tremendas, que cuando nosotros nos aferramos a la fe, nos aferramos a su palabra y empezamos a conocer a este Dios todopoderoso, empezamos a conocer a este Elohim, empezamos a conocer a este Hashem, empezamos a conocer a este Shaddai, empezamos a conocer a este Elión, empezamos a conocer a este Olam. ¿Qué nos puede faltar? ¿Qué nos puede faltar? Ya hasta esta vida nos queda chica porque tenemos la eternidad para estar con Él. Así que bueno, recomiendo, meditemos en la palabra. Si no pudimos escuchar todo o entender algunas partes, les sugiero repetir el programa, volverlo a ver. Pero es tan importante tomar esta Biblia, esta ley, esta instrucción de vida tan hermosa que nos dejó Él para poder llegar a Él, para poder ser hijos de Él, que cuando nosotros empecemos a darnos cuenta de las maravillas que tenemos acá, en promesas, en tantas cosas, no nos falta nada, no nos va a faltar nada, nada, empezando porque Él nos bendice cuando nosotros empezamos a creer que Él es, que Él está, ¿no? Y como Él dijo, le dijo al profeta Moisés, cuando le preguntó Moisés, ¿y cómo voy a decirle? ¿Cómo te llamás? ¿Cómo le digo que te llamás? Yo soy, o dicen los judíos que la traducción correcta es yo seré lo que sea necesario, que tenga que ser en el momento. Entonces, ¿qué nos puede faltar? Bueno, vamos a ir a una corta pausa y vamos a continuar después con la última partecita del programa. Pero mediten en esta hermosa palabra, en estos versículos, y empecemos a conocer las maravillas de nuestro Señor. Volvemos enseguida.
estamos de vuelta ya en la última partecita del programa. Es un programa que no es muy largo, pero tiene muchas cosas muy ricas para nosotros, principalmente ¿por qué? Porque está basado, y es el objetivo, en conocerlo a este ser precioso que tenemos como Padre, que tenemos como Dios, y a la vez ir aprendiendo un poco de lo que dice su palabra, instruyéndonos. Bien, voy a hacer una oración de cierre para que el Padre nos dé esa luz de sabiduría para que podamos todos ir comprendiendo los mensajes que Él nos quiere transmitir. Padre amado, te pido en el nombre de tu Hijo Jesús que esta palabra que estamos transmitiendo, esta palabra que sale de tu boca con ese propósito de dar vida a toda aquella persona que la escucha y hacerse viva en cada uno de ellos. Te pido, Padre, que bendigas. Y como dice tu palabra, toda palabra que sale de la boca de Dios no vuelve vacía, cumple el propósito por el cual ha sido dada. En el nombre de Jesús te pido, Padre, bendice a cada una de las personas que están conectadas en este momento, que están aprendiendo quién eres, aprendiendo de tu palabra. Llénalos de tu luz de sabiduría, de tu luz de amor. Déjalos sentir ese amor que es tan hermoso, ese gozo de estar en tu presencia. Amén. Y bueno, llegamos hasta el último minutito de este programa. Para el próximo encuentro vamos a continuar aprendiendo un poco más sobre los nombres y las diferentes manifestaciones que Dios Padre ha ido haciendo a su gente, ¿sí? A su pueblo en el Antiguo Testamento. Bueno, y será hasta el próximo sábado. Los espero en el mismo canal, a la misma hora. Dios los bendiga.